Muy buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Quien les habla, Lorena Sandoval. A tiempo de darles la bienvenida a este evento, queremos empezar saludando de forma muy grata a todos los participantes de las distintas ciudades del país que hoy nos acompañan. Y mandamos un saludo hasta las ciudades de Oruro, La Paz, Tarija, Potosí, Beni, Sucre, Santa Cruz y Cochabamba. Sean todos bienvenidos. También queremos saludar a todos los participantes de los países vecinos que hoy nos acompañan, país del Perú, perdón, Brasil, Nicaragua nos indican. Es grato llegar hasta ustedes. Gracias por su presencia. Finalmente, saludamos al instructor que hoy estará a cargo del webinar esta tarde, ingeniero Andrew Vargas Condarco. Bienvenido, ingeniero. Antes de iniciar, queremos mencionarles que el sorteo de las 2 becas completas a nuestro curso de diseño de muros de contención convencionales se realizará al culminar la exposición del webinar. Así que los invitamos a que nos acompañen hasta el final de este evento. También aprovechamos para hacer las siguientes recomendaciones a seguir durante el transcurso de la presentación del webinar. Por favor, mantener cerrados los audios para no generar ruidos durante la exposición. Muchas gracias. Realizar las consultas y dudas por medio del chat que ustedes pueden utilizar en el transcurso de la exposición para ir dejando sus preguntas y así permitirle al instructor que pueda ir respondiendo de forma organizada cada una de sus dudas. Sin más palabras, vamos a dar la bienvenida y vamos a dar inicio al evento de esta tarde con el webinar Principios de Estabilidad en Muros de Contención. Sean todos bienvenidos. Ingeniero, a partir de este momento puede dar inicio al webinar. Gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Por favor, me confirman si se logra escuchar el audio. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ingeniero, ¿nos escucha? Hola, hola. Ahora sí lo escuchamos, ingeniero. Sí, perfecto, no podía habilitar el audio. Ahora sí. Muy bien. Primeramente, muy buenas tardes a quienes también están participando. Tengo entendido que tenemos participantes del interior del país. Saludarles a todos. También qué grato poder estar acá en este tiempo y compartir algo de las experiencias y conocimientos con los colegas de los países vecinos, ¿no? De Perú, Nicaragua, si tengo también la buena información, desde México. En fin, saludarles a todos. Y para mí un grato placer poder acompañarles en este espacio y compartir algo de los conocimientos. Muy bien. En este momento pues vamos a iniciar la presentación. ¿Me permiten habilitar la pantalla? Ahora sí. Muy bien. ¿Me confirman por favor si estamos viendo la diapositiva? Sí, ingeniero, podemos ver. Muy bien. Gracias. Bueno, en este webinar vamos a realizar el tema correspondiente a principios de estabilidad en muros de contención. Me presento, entonces soy el ingeniero Andrew Vargas Condarco, ingeniero por la Universidad Mayor de San Simón.
Soy también responsable del área de estructuras de la empresa Acción Formativa, con quien estamos llevando adelante este webinar. Instructor en diferentes cursos y capacitaciones en el área de estructuras y consultor independiente como representante legal de CivilDec Ingenieros Consultores. Bien, vamos a entonces empezar con el tema de la introducción. En este tiempo que vamos a realizar todo el contenido, vamos a ver los principios fundamentales de lo que vienen a ser las presiones laterales que se presentan en muros de contención, ¿no? En este tipo de estructuras. Y vamos a ver una de las estructuras más convencionales que se tiene en nuestro medio, que es un muro en tipo voladizo, ¿no? O una T invertida, como se puede apreciar en esta imagen. Entonces, esta imagen es uno de los muchos tipos de muros, en la cual la finalidad es de poder soportar las presiones de esos terraplenes que se encuentran detrás, y se trata de buscar esa estabilidad. Entonces, para poder tener un diseño estructural de un muro en voladizo, que podría ser de hormigón armado, pues necesariamente primero tenemos que partir de poder controlar y verificar los estados de estabilidad de la estructura. Entonces, ahí va todo este tema de poder realizar esos conceptos y los principios de las estabilidades y de qué forma controlar, dependiendo también de lo que viene a ser las dimensiones de la estructura. Obviamente que también en todo lo que viene a ser retenciones es muy importante manejar y conocer esos valores característicos de esos terraplenes en la cual vamos a ir resistiendo, ¿no? Es decir, que debemos conocer debemos conocer los pesos específicos, ángulos de fricción interna del suelo, también para el suelo de cimentación, ¿no? Conocer el coeficiente de balasto, la capacidad admisible del suelo, en fin, son datos característicos que cada suelo en la zona de ubicación del proyecto pues van a ir presentando. Y estos valores, ¿no? Esos valores del suelo de cimentación y del suelo también del relleno, necesariamente se tiene que contar con esos datos a través de un estudio de laboratorio de suelos, ¿no? Como con ensayos SPT. En este avance que estamos realizando, pues vamos a ir asumiendo algunos valores, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya haciendo la parte de la introducción de lo que corresponde a este webinar. Muy bien. Continuando, pues vamos a ir definiendo primeramente a lo que viene a ser, ¿no? Este tema de las estructuras de retención o estructuras o muros de contención. Acá estamos viendo una imagen, bueno, que se presenta al armado de un muro que viene a ser un muro en voladizo en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener acá, después de realizar un armado para este tipo de muro, un vaciado obviamente por fases, dependiendo de las alturas que se vayan a disponer. Bueno, entonces lo que sí decíamos es que necesariamente debemos conocer las características del suelo, donde va a ingresar y donde se va a ir compactando lo que va a ser en la parte detrás del muro, denominado como trasdos. Vamos a ir definiendo algunos conceptos más adelante con mayor detalle. Bien, entonces, como decíamos, estos muros de contención se utilizan fundamentalmente para poder estabilizar, ¿no? Para poder estabilizar las masas de tierra u otros materiales que se encuentren sueltos ahí detrás. De esa forma, pues, esa es la finalidad que va a tener esos muros. Entonces, para eso, nuevamente acá hacemos énfasis en esta palabra, ¿no? Necesariamente tenemos que garantizar la estabilidad de la estructura para poder posteriormente hacer un diseño y vaciado de la estructura en sí. Por lo tanto, estas estructuras van a estar sometidas a esfuerzos laterales. Y es obvio, ¿no? Que el suelo tiende a ejercer presiones a lo largo del área de la pantalla del muro, y esas presiones lo que van a generar es inestabilidad en la estructura.
Bien, entonces, dependiendo de la característica del material que va a estar ahí detrás, pues estas presiones pueden ir siendo mucho más fuertes, también más pequeñas, en fin. La idea es que estas presiones van a generar tres tipos de inestabilidad, que viene a ser desplazamiento, que vamos a ver con detalle ya más adelante, tienden a desplazar a la estructura, ¿no? Tienden también a hacer que esta estructura voltee, y dependiendo también a la capacidad o al peso de la estructura, dependiendo a las dimensiones, aquí la estructura va a tener un peso, y también el relleno que va a estar ejerciendo presión también tiene su peso que va a incidir sobre la zapata de la estructura. Entonces también necesitamos verificar si esta estructura es estable en relación a la capacidad admisible del suelo. Entonces no solamente se tiene que controlar las fuerzas o inestabilidades horizontales, también tenemos que garantizar que las dimensiones de la zapata sean adecuadas para poder soportar todo el peso de la estructura y que este peso esté transmitiendo los esfuerzos al suelo y que ese suelo sea capaz de resistir todas esas presiones, todos esos efectos de tensión producidos por esas cargas verticales. Bien, entonces estos conceptos que son muy interesantes, poder analizarlos y que lo vamos a ir viendo con mucho detalle. Bien, entonces aquí ya ingresando un poquito nada más que a grandes rasgos, de que lo que se tendría que conocer, ¿no? O se tendría que tener la información de lo que es este estudio de suelos. Por lo general acá en nuestro medio el más utilizado es el ensayo del SPT, ¿no? Con un trípode que se va haciendo con un martillete acá y obviamente sacando las muestras a través de esta tubos. Entonces aquí se puede ver las características del material, las extracciones de muestra que se hace, y a través de eso se puede clasificar el tipo de estrato que viene a estar debajo de nuestro suelo, donde va a ser fundada la estructura. Entonces, es típico conocer esta gráfica, ¿no? La profundidad podríamos decir Z, la profundidad respecto al nivel, ¿no? Al nivel de la superficie del suelo, y en X vendría a ser la capacidad admisible, ¿no? La capacidad admisible del suelo. Bueno, como coadmisible o como también este tipo de denominación, cualquiera de las dos. La podemos conocer de esas dos maneras. Entonces, es más común dependiendo obviamente de los estratos que se tenga, es más común que a mayor profundidad la capacidad admisible del suelo sea mucho más fuerte, ¿no? En fin, bueno, los estudios de suelos nos indicarán si es de esta manera o posiblemente se tenga de esta otra forma. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver más o menos la manipulación y, bueno, que todos en nuestra área ya conocemos, ¿no? Es como en cualquier tipo de estructura que sí o sí es necesario contar con este ensayo y con los datos que vayan a obtenerse. Bien, entonces, entre los datos que que se va a necesitar para un muro de retención son los coeficientes admisibles, los coeficientes de balastos para ingresar al programa SAP. Por ejemplo, acá está el módulo de balasto, que esto ya se va a ir relacionando con las fundaciones, dependiendo también a la capacidad admisible del suelo, y también necesitamos los ángulos de fricción interna del suelo. Dependiendo al terraplén que vamos a utilizar, va a tener un ángulo de fricción. Bueno, todo esto que estamos viendo a grandes rasgos, pues se tendría que ver con más detalle en un curso o en una presentación netamente de ensayos SPT y ensayos de estudio del suelo. Entonces, acá a grandes rasgos nos indicamos que pues necesitamos información, ¿no? Información de un estudio previo de laboratorio para poder realizar cualquier diseño, cualquier análisis. Muy bien, entonces aquí vamos a tener informaciones que ya vamos a ir asumiendo. Bueno, ya ingresando a la parte de lo que corresponde a muros, vamos a entender con esta gráfica. Es bastante sencilla y muy práctica también de poder recordar y nuevamente ver qué es
la relación que tiene de las presiones verticales que ejercen los terrenos o los suelos, ya sean verticales u horizontales. Sabemos que el suelo, cualquier tipo de suelo, en este caso estamos tomándolo como en un frasco. En un frasco, hagamos de cuenta que sea de esa forma. Y el suelo, ¿no?, que ha sido ingresado dentro de ese frasco, pues la característica del suelo, ¿no?, las características del suelo siempre, ¿no?, siempre van a tener un valor del peso específico. ¿De acuerdo? Van a tener un valor de peso específico. Por lo tanto, este peso específico en relación a la profundidad, va a ir generando mayores esfuerzos verticales a mayor profundidad. Y eso es lógico. Esto quiere decir que el esfuerzo vertical, bueno, vamos a hacerlo acá, el esfuerzo vertical es nada más que el peso específico del suelo que va a estar en función de la profundidad, ¿no? El peso específico, que es un valor constante, pero a mayor profundidad, mayor va a ser la presión que se ejerza, ¿no?, la presión vertical. Entonces ahí claramente se puede notar ese punto, ¿no? A una cierta profundidad, una presión. A otra profundidad, mayor será la presión vertical que se ejerza. Bueno, entonces aquí también los muros necesariamente tenemos que conocer este concepto de las presiones horizontales. Entonces, como se puede notar en esta imagen, tiene una relación lineal, similar a lo que es las presiones verticales. Acá también las presiones horizontales, ¿ya?, las presiones horizontales no son nada más que la presión vertical incidido o multiplicado, ¿ya?, multiplicado por un coeficiente. ¿Ya? Un coeficiente. Este coeficiente puede ser en reposo, puede ser pasivo, puede ser activo. Son tres tipos de coeficientes que se presentan en los empujes. Empuje activo es cuando el relleno empuja al muro o a la pared de la estructura. Pasivo es cuando ambos están quietos, ninguno del otro empuja, y, en reposo es cuando ninguno de los dos actúa, y el coeficiente pasivo es cuando la estructura empuja al suelo. Bien, en este caso en particular de la imagen, pues está presentando un coeficiente activo, porque el suelo es quien está haciendo presión sobre la cara de este frasco, ¿no? Es decir, como si fuera este muro. Por lo tanto, aquí tendríamos que ver un coeficiente activo. Muy bien, entonces el coeficiente activo es un valor constante, ¿ya? Es un valor constante, y lo que va a ir variando es el coeficiente vertical. Entonces, si despejamos nada más, ¿no?, si despejamos, es nada más que el peso específico por la profundidad Z y por ese coeficiente activo. Bien, entonces estos son conceptos que ya son muy, muy fáciles de entender, que, bueno, estamos recordando simplemente, pero ahí vemos de que la profundidad Z es en cualquiera de los dos casos, la profundidad Z es en cualquiera de los dos casos, el valor que va a hacer que esta presión sea mucho mayor, mucho menor, en fin, pero tiene esa relación lineal entre fuerza vertical y fuerza horizontal, que viene a ser también dada por el coeficiente activo. Muy bien, entonces estos conceptos muy básicos, que es en realidad lo fundamental, o sea, el inicio de todo lo que viene a ser diseño de muros de contención. Ahora, ¿ya?, y entendiendo esta parte, perdón, venimos a hacer esta consulta, ¿no? Entonces, ustedes vayan respondiendo si acá a través del chat también podríamos ir indicando sus respuestas. Si consideramos esta estructura tal y como lo vemos, o sea, no está participando ningún tipo de suelo, nada, ni adelante ni detrás de este muro, o de este pequeño muro en tipo L. Hagamos de cuenta que solamente sea este muro, tal así, sin la incidencia de ningún peso o empuje de suelo.
consideremos ya este muro con una fuerza puntual en la parte superior. Ambas fuerzas que vayan de izquierda a derecha. Lo que aquí aquí queremos notar es la diferencia o la ubicación del talón, ¿ya? La ubicación del talón de este muro, que uno va a estar hacia la izquierda y el otro va a estar a la derecha, pero la fuerza sigue aplicándose en el mismo sentido. Obviamente que aquí estamos indicando con este valor que va a existir una fricción, es decir, que va a haber una resistencia. Por lo tanto, no va a ser fácil de desplazar. Entonces, este muro tal y como está, para esta fuerza aplicada, ¿cuál creen que es el más desfavorable? ¿El inciso A o el inciso B? A ver, a través del chat podríamos ir viendo algunas respuestas y ver qué criterios tienen. Muy bien, la mayoría acá lo que vemos nos indican que el inciso B. Bien, acá tenemos otras respuestas, inciso A, inciso B, inciso B. Bien, el más desfavorable, acá vamos a responder, es el inciso B. ¿Ya? El inciso B es el más desfavorable. ¿Por qué? Si vemos primeramente el inciso A, si vemos el inciso A, por ejemplo, si vemos el inciso A, más allá de ya entender e imaginar, ¿no? Hay una explicación, obviamente. Entonces, el inciso A, por ejemplo, su punto de estabilidad vendría a ser este. ¿Ya? Y el peso de la estructura, ¿ya? El peso vertical de la estructura tiende a estar en su centro de masa. ¿Ya? Estoy tomando a grandes rasgos, por ejemplo, que se encuentre en este punto. Entonces, este va a ser el peso de la estructura y el brazo correspondiente, que lo llamemos X, ¿ya? X1. El peso de la estructura. ¿Ya? Y para la carga horizontal, o esa fuerza horizontal, su brazo va a ser Y. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza por su brazo tiende a generar un momento de desestabilidad. En cambio, el peso de la estructura, por su brazo, tiende a resistir, ¿no? Un momento resistente. Por lo tanto, a mayor brazo del peso propio, mayor va a ser la fuerza o el momento de resistencia para poder tener estabilidad ante esa fuerza horizontal. Sin embargo, acá en el inciso B, si venimos a hacer el punto, obviamente que acá va a estar ese punto de análisis, la fuerza horizontal va a seguir manteniendo su brazo que es Y. Por lo tanto, ese momento desestabilizador sigue siendo el mismo. Pero el hecho de que el talón se ubique en el otro sentido, reducimos, ¿no? Reducimos, por ejemplo, el centro de masa que esté por acá, reducimos el brazo. ¿Ya? El brazo, llamémosle X2. Por lo tanto, el momento resistente va a ser muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, la posición más desfavorable es el inciso B. Esta es la que fallaría primeramente. ¿Está claro? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Es bastante interesante estos pequeños conceptos. Ahora, si hacemos este mismo concepto, pero tomando en cuenta la incidencia del suelo, ¿ya? Aquí ya estamos haciendo presencia del suelo, del relleno, les consulto ahora y me pueden ir respondiendo a través del chat. ¿Cuál de estas dos creen que sea la más desfavorable? ¿El inciso A o el inciso B? Bien, entonces aquí coincidimos, ¿no? Ahí estamos viendo. Todos indican el inciso A. Bien, entonces rápidamente podemos ver ese tema. Cuando ya existe la presencia de los rellenos, ¿no? De hecho, ya no va a ser una fuerza puntual, ya va a ser una presión, pero a esa presión lo podemos también determinar como si fuera una carga vertical, ¿no? Empuje horizontal, perdón, una carga horizontal, ¿está bien? Una carga horizontal a cierta altura,
¿ya? Que esto es h tercios en realidad, ¿no? H tercios, pero que sea una altura y. Acá su altura va a ser la misma, altura y. Bien, entonces, el mismo concepto anterior, que aquí va a estar el peso de la estructura con un brazo x1, bien, x1. Entonces, aquí tenemos el empuje y el que resiste, el momento resistente es del peso propio. Tenemos una fuerza desestabilizadora, que es del empuje horizontal, y una fuerza estabilizadora del peso. Y bien, estimado Jimmy, vamos a ir más adelante viendo ese tema. ¿Ya? Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Los tipos de falla. En relación a la estabilidad. Bien, entonces ahí estamos viendo que el peso va a seguir siendo en esa ubicación. ¿Ya? El peso también en este otro punto, ¿ya? Obviamente que su brazo ya va a ser más pequeño, pero cuando ya incide el relleno, pues aquí también ya tiene incidencia el relleno en el tras 2. ¿Ya? El relleno en el tras 2 se denomina la parte que está detrás de la estructura. En el tras 2, entonces, aquí también esta otra fuerza ya va a generar otro brazo. Entonces, en realidad también el peso va a ser una fuerza estabilizadora, un momento estabilizador. Por lo tanto, en este caso, cuando ya los suelos participan, pues el caso más desfavorable, por lo general es este. ¿Ya? Entonces, también mucho depende de la geometría, de las dimensiones del muro, ¿no? Depende también de las dimensiones del muro. Pero a grandes rasgos, en términos generales, el más crítico resulta ser el inciso A, ¿no? El más desfavorable. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver rápidamente. Bien, entonces aquí vamos a ver, bueno, esta es la misma idea, ¿no? Si está en un sentido o en el otro sentido, cómo se produciría. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, con un pequeño experimento son unas imágenes nada más que hemos visto recortadas y que se ajustaban obviamente al tema. Entonces ahí tenemos los dos experimentos, ¿no? Cuando se encuentran en una y en otra dirección el talón. Entonces aquí explicamos, haciendo relación de que las canicas representan el suelo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos indicado, podemos ver que este empuje, las canicas, con tan solo llegar a los 8 centímetros, hace que esta pequeña pieza que representa el muro ya desestabilice, ¿no? Y está desestabilizándose por volteo. Obviamente que aquí hay una fricción bastante fuerte, ¿no? Que se ha dispuesto. Entonces ahí tenemos 8 centímetros. Para el mismo caso, con el talón invertido en el otro sentido, podemos ver de que ya este muro soporta una altura de 11 centímetros. Entonces, ahí estamos haciendo esa comparativa de cuál de esos dos es más crítico y más favorable también. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos esas explicaciones que tenemos. La comparativa y el más crítico ha resultado ser este de acá, en términos generales. Muy bien, entonces así de a poco vamos avanzando. ¿Ya? Para las condiciones de estabilidad, ¿ya? Vamos a ir viendo. Y, por ejemplo acá. Sí, así es, Nadir, ¿no? Todo depende de la forma del muro. En ese caso hemos dispuesto un muro en tipo L. Por lo general un T invertido es mucho más adecuado, siempre y cuando se permita, ¿no? Entonces, algunas veces existe el impedimento de poder generar un tipo T invertido y solamente nos limitamos a trabajar con un tipo L. Bueno, en esos casos hemos visto anteriormente esa explicación. Bueno, acá ya tenemos, por ejemplo, tenemos ya con un muro en T invertido, un voladizo, donde obviamente las presiones se ejercen horizontal, vertical, el peso propio de toda la estructura, y al tener mucho más, acá ya este es el talón, por si acaso, este es el talón, y aquí al tener un pequeño pie,
Entonces favorece bastante también a la estabilidad del muro, ¿no? Y además también va a favorecer en el tema de que las presiones se van a disipar mejor, ¿no? Entonces, conviene también en ese sentido poder tener acá una distancia relacionada al pie del muro. Bueno, entonces acá podemos ver las presiones, cómo se están ejerciendo, ¿no? Y obviamente el material, ¿no? El material, y siempre repito eso, redundamos en eso, pues necesariamente tenemos que conocer qué material y qué peso específico, qué ángulo de fricción va a tener. Por ejemplo, aquí este suelo, si quitamos el muro, pues va a tener una inclinación propia, ¿no? Va a existir un ángulo de inclinación. Este ángulo también es relacionado con el ángulo de fricción interna del suelo. Eso lo vamos a ver así adelante también, más adelante con más detalle decimos, pero estamos ya anticipando, ¿no? Como eh, esos datos que es bastante importante para poder tener un buen análisis de estabilidad de los muros. Muy bien, entonces vamos avanzando. Vamos avanzando. Por ejemplo, acá tenemos este muro y entendemos que aquí van a estar ejerciendo presión, ¿no? Las fuerzas horizontales del suelo y obviamente, ¿no? Dependiendo si es que qué funcionalidad va a tener este muro. Por ejemplo, acá hay una calle, una pequeña calle donde la carga vehicular también va a incidir. Entonces, cualquier carga que se encuentre encima del terraplén, encima del suelo que está haciendo presión sobre la estructura, cualquier carga adicional, ya sea peatonal o ya sea vehicular, en fin, cualquier carga de incremento vertical, ya podemos denominarlo así de esta forma, un Q vertical, también va a tener su incidencia horizontal. ¿Ya? Esto también debemos tener muy en cuenta. Entonces, estos son ya análisis un poquito más detallados, ¿no? Pero en términos generales, ahí podemos indicar que también tienen incidencias horizontales cualquier carga adicional que se tenga encima del relleno. Muy bien. Ahora, en esta otra imagen, ¿ya? En esta otra imagen podemos ver una peculiaridad, ¿ya? Si se dan cuenta, si han percibido esa parte, que el muro, ¿no? El muro que es el elemento de hormigón armado, el material de hormigón armado, no ha sufrido ningún daño. Esto es lo interesante de esta imagen, ¿no? Los muros están perfectamente, no han sufrido daño estructural. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué daño, qué error se ha cometido? Es el tema de la estabilidad. ¿Ya? Por muy bueno que sea nuestro diseño, por mucho que dominemos hormigón armado, ¿bien? Y hemos hecho un buen diseño, si no controlamos primeramente este tema de la estabilidad, de nada sirve que se tenga un buen diseño. ¿Ya? Por eso la importancia de este tema, de este concepto, de este término de estabilidad. Entonces, lo que aquí ha fallado ha sido la capacidad portante del suelo. Y otra cosa también es la humedad. No sé si se puede notar, es la humedad del suelo. Entonces, también ese tema de las humedades, tenemos que garantizar de que si algún momento existe precipitaciones, tenemos que garantizar o poner sistemas de desagüe. Y acá no se ha podido notar, por ejemplo, que tengan barbacanas. Entonces, son otros conceptos adicionales, aparte de lo estructural, que se tiene que ver o disponer algunos sistemas que permitan el desagüe, ¿no? Y evitar niveles freáticos detrás del relleno, porque eso incrementan y perjudican a la estabilidad de la estructura. Muy bien, entonces ya son conceptos ya más constructivos que se deben ir conociendo. Bueno, entonces avanzamos. Aquí, por ejemplo, esta imagen también que causa bastante de qué hablar. Bien, Stephanie. Diferentes ensayos, ¿no? Bueno, no soy especialista en el tema de suelos, pero lo esencial para poder conocer que por lo menos un ensayo SPT que te indique qué tipo de suelo, qué capacidad admisible va a tener el suelo de cimentación, ¿no? Lo que nos interesa en realidad es la capacidad admisible del suelo, qué coeficiente de balastro también,
y que fricción interna, porque también no solamente puede fallar a asentamiento, también puede fallar a deslizamiento, o sea, mientras menos fricción presente el suelo, el ángulo de fricción interna ahí viene, mientras menos fricción presente el suelo, o sea, con la cohesión está relacionado ese término, que lo vamos a explicar más adelante, pero también incide, ¿no? Puede que necesitamos entonces, ¿no? Necesitamos conocer la capacidad admisible del suelo, la cohesión del suelo, entonces por lo menos un ensayo SPT nos indica algo de esa información y entiendo que hay otros ensayos más también que pues nos pueden favorecer en la obtención de esos resultados o de esos datos del suelo. Bueno, aquí entonces, teniendo esto, muy bien. Teniendo en cuenta esto, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos llama la atención son estas viviendas. Por mucho que la estructura esté estable, ¿ya? Aquí vemos la estructura, por mucho que la estructura esté estable y no falle, ¿ya? Pero lo que corre riesgo son estas viviendas. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, fíjense, aquí está empinada, casi se puede notar que hay un trozo de roca, ¿no? Es decir, que por lo menos el suelo es bastante bueno, podríamos decir, al menos en un sector. Y por eso es que se puede notar tanta empinación. Mientras mejor sea el suelo, o sea, mientras más sólido sea el suelo, mientras mejor compactado, más pesado, en fin, con mayor densidad, entonces su ángulo de fricción interna del suelo va a ser mucho mayor, ¿ya? Mucho mayor. Y aquí se puede notar eso. Y pues el detalle es que si esta estructura, si bien funciona bien, si bien podría estar funcionando bien, las estructuras acá arriba igual seguirían en riesgo. ¿Bajo qué criterio? Por ejemplo, acá, en la primera imagen. Bien, decíamos entonces, si bien este muro funciona al 100% perfectamente, que está estable, pues la estructura, ya que a futuro también puede ser construida en ese punto, puede sufrir algunos daños. En el sentido de que pues este suelo, o perdón, esta estructura ha sido fundada en dos tipos de suelo. Uno que es el relleno, que correspondía a la estabilidad del muro, o el relleno, perdón, que se ha compactado acá detrás, y otro que vendría a ser el material, ¿no? Puede ser roca o puede ser otro tipo del suelo natural mismo, pero estas diferencias de características y que esta casa o esta vivienda esté fundada entre esas dos diferentes, de hecho va a sufrir daños, ¿no? Porque va a existir asentamientos diferenciales. Ninguno de los dos suelos van a ir correlacionados entre el uno y el otro. Entonces, en ese sentido, existe este tipo de daños. Entonces, lo recomendable es, si alguna vez ustedes pueden recomendar, ¿no?, en su informe también, es que por lo menos una cierta distancia X, dependiendo del suelo y la compactación que se tenga, una distancia X, pues que se pueda restringir la construcción, ¿no? Limitar ese tema para que no exista algún problema, algún inconveniente. Porque el hecho de que esto falle, la casita, por ejemplo, se venga a este lado, ¿qué sucedería? Generaríamos más presión en el muro, más presión en el muro, y ya pues aquí tal vez el muro puede que ya no sea estable, ¿no? Entonces todo aquello también es bueno conocer. Lo ideal sería como este caso nos indica, que la casita esté respetando esa distancia y su fundación esté solamente en ese suelo. Muy bien. Ahora, pasando a los conceptos ya de estabilidad en cuanto a cálculos, ¿no? Todo lo que hemos explicado ha sido más que todo unas imágenes, ¿ya? Para que, obviamente las imágenes ayudan a entender esos conceptos matemáticos que queremos decir. Bien, entonces los estados que tenemos que controlar, ¿ya?, para el tema de estabilidad, el primer caso es el volcamiento, ¿no?, o también conocido como volteo. Entonces, el empuje del suelo, sabemos que va a generar una fuerza horizontal o como presión también, ¿ya?
pero este empuje horizontal por su brazo, respecto a este punto, va a generar un momento. Y ese momento tiende a voltear a la estructura como se está viendo en esta gráfica. Tiende a voltear. Entonces tenemos nosotros que tener una estructura con las dimensiones, obviamente, unas dimensiones adecuadas que genere un peso y obviamente el relleno también que va a ayudar. Entonces esas dos cargas verticales van a generar y contrarrestar ese momento de volteo. ¿Ya? Entonces, obviamente, fuerza con sus brazos, momentos resistentes. Entonces, lo suficiente tener una dimensión y una buena, ¿ya? También la zapata, que es muy importante, la dimensión de la zapata, para poder tener un factor de seguridad, ¿ya? Acá como se puede ver, un factor de seguridad, que no va a ser nada más que el momento resistente, ¿no? El momento resistente entre el momento actuante, ¿no? Dividido entre esas dos, y verificar que no sean menor a 1.5. Y aquí mencionamos, por si acaso, 1.5 si no se toma en cuenta el empuje pasivo. Y valor de 2 si en caso tomáramos en cuenta el empuje pasivo. Entonces, ¿a qué nos referimos con empuje pasivo? ¿A qué nos referimos con empuje pasivo? Entonces, a ver, vamos a dibujar acá, en esta gráfica. Bien, el empuje pasivo se refiere, por ejemplo, si existe acá adelante un pequeño relleno, un nivel. Por lo general esto es la cota de fundación. Bien, entonces aquí va a existir un relleno adicional y este relleno va a resistir, ¿no? Este es el empuje activo y este otro relleno que está acá adelante va a generar resistencia. Entonces a esas presiones, dependiendo si presenta cohesión o no presenta cohesión, entonces el valor del empuje pasivo va a ir resistiendo. El empuje pasivo resiste, es una fuerza resistente a la desestabilidad. Entonces, algunas veces existe de que por algún tipo, alguna razón, se ha visto la necesidad de levantar este suelo, ¿no? De remover este suelo, y en alguna etapa de la estructura va a estar sin esa fuerza resistente. Entonces, muchas veces conviene también analizar, por mucho que se tenga este relleno acá, pero a veces se conviene, por temas de ver esos estados, esas etapas, de que si no estaría presente este empuje pasivo, también la estructura pierde momentos resistentes. Entonces ahí vemos estos factores, ¿no? Si tenemos el empuje, tomamos en cuenta del empuje pasivo, tendríamos que tomar también un mayor factor de seguridad ante esa probabilidad de que este relleno pueda ser removido. Bien, estos factores que estamos viendo, por si acaso, son recomendaciones de diferentes bibliografías, ¿no? Pueden ver, quizá ustedes vean tal vez en alguna otra bibliografía con 1.2, quizá otro 1.8, tal vez algunos indiquen menos de 2 jamás, en fin. Todos estos conceptos al final el ingeniero calculista los va a ir definiendo. ¿En base a qué? A la confianza que tenga en el estudio de suelos que se le ha presentado, también en la parte técnica. Obviamente también ahí incide la mano de obra, si es bastante calificada, si hay confianza o si lo han hecho a la ligera, en fin, si han hecho un buen compactado del suelo, todos esos factores, ¿no? Al final es el ingeniero estructural quien va a definir estos valores de factores de seguridad, ¿no? Pero por lo menos ahí tenemos una idea al cual poder tomar una base. Bien, entonces el tema de volteo o volcamiento. Fácilmente con este valor. Ahora vemos el otro caso, que es el de desplazamiento. De desplazamiento. Entonces aquí también incide, ¿no? Incide mucho la presión, la fuerza horizontal que viene a ser del empuje, el empuje horizontal. Aquí ya no necesitamos conocer su brazo, lo único que conocer esto, y las fuerzas resistentes, ¿ya? Entonces, las fuerzas resistentes van a ser fuerzas horizontales, o va a ser una fuerza horizontal, fuerza resistente, acá podemos notar, dividido entre la fuerza horizontal. Y en este caso, el empuje sería la fuerza horizontal.
Bien, si hubiera más fuerzas horizontales, tendríamos que ir sumando y esas serían las fuerzas horizontales. Bien, entonces, aquí viendo las gráficas, se reducen a esas dos, donde la fuerza resistente, ¿ya?, está en función de ¿qué? Está en función del ángulo de fricción interna del suelo. El ángulo de fricción interna, suelo-estructura del suelo. ¿Ya? Entonces, esas condiciones, por si acaso, por lo general, conocemos el ángulo de fricción interna, ¿no?, del suelo, conocemos el ángulo de fricción interna del suelo, que no siempre es idéntico al del relleno, son dos, por si acaso, este puede ser uno y este otro tipo de suelo. Entonces, el suelo de cimentación tiene su ángulo de fricción interna. Bien, cuando hablamos del ángulo de fricción interna, es más o menos, venimos a esta idea. Si yo aplico una fuerza acá, yo aplico otra fuerza acá, va a existir como que este pequeño trozo, podríamos decirlo así, del suelo tiende a cortarse. Entonces, esa resistencia a corte, a fricción, a corte es lo que se denomina también con el ángulo de fricción interna, ¿no? ¿Cuánto puede resistir internamente el suelo a esas presiones, a esos efectos de corte? Ahora, para el tema de tener ya dos elementos diferentes, por ejemplo, que ya no solo sea suelo, que también aparte del suelo está en contacto con otro tipo de elemento que es la estructura, ¿no? Suelo-estructura. Entonces, si acá se aplica una fuerza y acá la otra fuerza, entonces va a existir fricción entre esos dos elementos que tienen diferentes composiciones. Por lo tanto, el ángulo de fricción interna del suelo ya no va a ser como era internamente del mismo suelo. Ya lo vamos a trabajar con un ángulo de fricción de esta manera, donde este ángulo de fricción suelo-estructura por lo general está en un rango de 1/3 del ángulo de fricción del suelo, ¿ya?, le llamémosle 2 para referencia al suelo de cimentación, y entre 2/3, entre esos dos rangos más o menos. Muy bien. Bien, Elvis, lo vamos a ver cuando vayamos viendo vamos a hacer algún pequeño ejemplo. Lo vamos a ver ese tema de las dimensiones y las relaciones, todo que está en función de la altura. Muy bien, entonces hay estos conceptos para manejar la fricción, ¿no? Entonces la fricción estamos viendo que es la tangente de este ángulo suelo-estructura, ángulo interno de suelo-estructura, también la cohesión. Fíjense, la cohesión del suelo ayuda mucho, mucho en poder resistir. Mientras más cohesivo sea el suelo, que vamos a explicar esa definición en un momento, mientras más cohesivo sea el suelo, más resistente va a ser, más fuerza resistente vamos a tener. Y también el empuje pasivo, fíjense, el empuje pasivo, que lo he puesto con colorcito rojo porque no siempre lo vamos a considerar, ¿no? Pero si en caso lo consideramos, ahí va a sumar también, ¿no? Va a sumar y todo esto está. Entonces hay diferentes datos, hay diferentes valores que necesitamos conocer y dominar también para poder tener un buen análisis de estabilidad. Y de la misma forma, ¿no?, 1.5 si tomamos en cuenta el empuje pasivo y de 2 si no tomamos, ¿no?, si se toma en cuenta el empuje pasivo. Bien, por lo general, los que hacen el estudio de suelo, ¿ya?, tienen otro pequeño ensayo, ¿no? Hacen su otro ensayito para poder determinar el ángulo de fricción interna. Es a través de unos aparatos, ¿no?, de compresiones, y hacen este mismo caso. Lo que el SPT nos indica es qué tipo de suelo va a ser, ¿no? El SPT va a ir sacando muestras, y nos va a indicar, de acuerdo a la profundidad, qué tipo de suelo es, ¿no? Entonces, dependiendo a los estratos, qué tipo de suelo es, y se hace obviamente un estudio interno de laboral. Este es un estudio en campo, y todos los resultados, todo lo que tienen acá, se lleva a cálculos empíricos, que entre esos cálculos empíricos, conociendo qué tipo de suelo es, se puede conocer también los demás datos, ¿no?,
del peso específico, el ángulo de fricción interna y todo aquello, ¿no? El SPT, sobre todo la información que se tiene de lo que va a ser los tipos de estratos, ¿no? Los materiales o el tipo de suelo que va a estar debajo de la fundación. Muy bien, entonces ahí esos conceptos. Y aquí muy interesante, vamos a ver el tema del ángulo de fricción y la cohesión. La cohesión. Bueno, entonces ya viniendo acá, el ángulo de fricción interna, como decíamos, mientras más compacto sea este suelo, ¿no? Mientras mayor densidad tenga, más fácilmente va a tener, tiende a soportar su mismo peso, ¿no? Y existe un ángulo mucho mayor. Sin embargo, si este talud, como vemos acá, fuera un suelo bastante débil, entonces de seguro que no tendría este ángulo, ¿no? Sería casi imposible que un suelo débil mantenga este ángulo como se puede notar acá, ¿no? Entonces un suelo débil por lo general tiende a tener el menor ángulo, menor ángulo. Y aquí también podemos ver ese caso, como por ejemplo una arena fina, sus partículas al ser tan pequeñas, pues casi se resbalan entre ellas. Y por eso aquí a grandes rasgos podemos ver que su relación entre el radio y la altura forman un ángulo, ¿ya? De 35 grados para un suelo ya más, para más o menos una grava, es decir, de materiales más gruesos de diámetro, entonces mayor es ese ángulo que van a formar. Entonces ahí también ese tema del ángulo de fricción interna, ¿no? Que en una tabla, como podemos ver acá del profesor Braham Das, que hemos sacado esta tabla, a suelos muy densos, ¿no? Suelos muy densos que sus densidades son al 80% más fuertes que los de un suelo muy débil, podemos notar que sus ángulos también van a ser más fuertes. Entonces ahí se explica ese caso. Y para determinar el coeficiente activo, por si acaso acá ya tenemos la ecuación, el coeficiente activo se determina en función de esta ecuación donde está presente el ángulo de fricción interna del suelo, ¿no? Entonces ese valor del coeficiente activo depende del ángulo de fricción interna del suelo. Muy bien. Ahora, aquí también, ¿no? El ángulo de fricción interna depende también de la geometría de las partículas. Que eso es una imagen para que nos pueda llevar a entender eso. Ahora el tema de la cohesión, ¿no? La cohesión, ya muchos ya se entiende, ¿no? Este tema de la cohesión, pero bueno, acá hacemos referencia un poco a algo de esa definición, donde es la propiedad física de que estas partículas tienden a estar pegadas, ¿no? Como con un pegamento interno que se forma entre ellas donde también influye el tamaño y la forma de las partículas. Mientras sean más circulares y de mayor diámetro, entonces la cohesión tiende a ser cero, ¿no? Tiende a ser cero. Mientras más pequeñas sean, y más irregulares, la cohesión va a ir creciendo, va a ser mucho mayor. Entonces también depende. En suelos granulares se dan cuenta que es poco la cohesión que presentan en relación a los suelos arcillosos, suelos limosos, donde incluso con la presencia de aguas se nota esto, que es más, las partículas no son tan fáciles de desprender. Bueno, entonces ahí está el tema también de la cohesión, que incide en ese tema de la resistencia horizontal al deslizamiento, al desplazamiento. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, dos muestras, ¿no? Dos morrones, un tipo de suelo granular y un tipo de suelo natural que se ha hecho una excavación de un suelo arcilloso, más o menos. Entonces, el suelo no cohesivo son partículas de mayor diámetro y más separadas, ¿no? De mayor tamaño. Y los suelos cohesivos ya son partículas más pequeñas y obviamente están más pegadas, ¿no? Entonces presentan más grado de cohesión. Ahora, aquí vamos a ver en un pequeño video cómo es, dependiendo de unas pequeñas fuerzas que se le ha aplicado, el suelo arenoso, ¿no? Que es representando a un suelo granular, y el suelo arcilloso. Vamos a ver cómo es que son capaces de resistir.
este caso, al suelo arcilloso se le ejerce una presión, ¿no? Pero que es más complicado, es un poquito más difícil de poder desprender sus partículas. En cambio, en un suelo arenoso, sin necesidad de aplicar mucha fuerza, pues ya se tenía eso, ¿no? Entonces, ahí también viene el tema de la cohesión, que favorece en algunos casos para la estabilidad al desplazamiento de la estructura. Muy bien. Ahora, por favor, hay alguien que tiene encendido el audio, si fuera tan amable de bajarlo, por favor. Bueno, aquí tenemos entonces el otro caso de estudio, que es el tema de la capacidad de soporte del suelo. Entonces, este otro caso ya no depende del empuje horizontal. Bueno, sí incide, pero sobre todo, el tema de la capacidad portante depende también del peso, ¿no? Del peso del relleno y sobre todo el peso de la estructura. Ahora, mientras más pesado sea la estructura, más favorece al tema de deslizamiento y al tema de volteo, ¿no? Entonces, son favorables el peso de la estructura en los dos primeros casos, a volteo y a deslizamiento. En esos dos casos, el peso de la estructura favorece mucho, es decir, mientras más pesado sea la estructura, más vamos a tener factores de seguridad mayores, mucho más grandes de volteo y desplazamiento, ¿ya? Sin embargo, también puede ser contraproducente el generar demasiado peso para el suelo, ¿no? Demasiado peso, entonces acá se produce un Q máximo, ¿ya? Una presión máxima y aquí un mínimo, ¿no? Pero la que es más fuerte por el tema del empuje también, que está ejerciendo incidencia y que va a generar mayor presión en esta parte, entonces es el Q máximo. Y el Q máximo, bueno, se obtiene a través de estas ecuaciones, pero lo que se tiene que garantizar es que el Q máximo jamás sea mayor al Q admisible, ¿ya? Al Q admisible del suelo. Entonces, si superamos al Q admisible, entonces estamos propensos a sufrir algún asentamiento y producir inestabilidad en la estructura. Entonces, aquí está también el tema de las dimensiones de la zapata, ¿no? Posiblemente en un primer cálculo no se ha podido garantizar que esta presión máxima sea menor a la admisible, entonces podemos incrementar un poco la zapata, ¿no? Ya sea en la parte del pie o en la parte del talón. Al tener mayor base de la zapata, disipamos un poco mejor la presión. Entonces podemos ir jugando con esas dimensiones. Muy bien. Entonces así a grandes rasgos hemos explicado e indicado ese tema, ¿no? De las estabilidades del muro, ¿no? Lo que se tiene. Ahora vamos a ingresar rápidamente un pequeño ejemplito para aplicar esos conceptos. ¿Ya? Bien. Entonces, me gustaría hacer acá en el programa SAP. De hecho, esto que estamos viendo acá es una antesala de lo que vamos a realizar en los cursos virtuales, ¿ya? De muros de contención, diseño de muros de contención. Entonces, podemos hacer cálculos manuales precisos y, en fin, poder obtener todos esos valores para poder garantizar la estabilidad. En este webinar me gustaría aprovechar también para poder ver en el programa SAP un pequeño modelo de un muro en particular. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a esas condiciones, este pequeño ejemplo. Lo vamos a modelar en el SAP rápidamente. Muy bien, entonces con estas dimensiones. Bueno, aquí en el SAP, aquí en el programa SAP, tenemos, por ejemplo, esta imagen que ya representa a nuestro muro. Y bien, vamos a ir determinando lo siguiente. En el programa SAP, por si acaso, cuando vayamos a definir áreas, vamos a definir elementos área.
En el programa SAP trabaja en base a sus ejes neutros, ¿ya? En base a sus ejes neutros. Entonces, el eje neutro de la zapata va a ser acá justo al centro y el eje neutro del muro lo vamos a disponer acá, en esa parte. Y vamos a hacer la conexión. Vamos a conectar. He visto algunas veces que indican, ¿no?, que hacen el modelo directamente hasta la base, ya no hay ningún problema, pero en este caso, también aprovechando el tema que estamos realizando, vamos a indicar y solamente vamos a tomar a la pantalla desde esta altura, ¿ya? Desde esta altura, hasta ese punto, y lo vamos a enlazar con un link rígido. ¿Esto por qué motivo? Pues si yo en el programa SAP hago que estos dos elementos se intersecten, aquí va a haber una superposición de áreas del muro y de la zapata. Al momento de hacer la cuantificación del peso de la estructura, se estaría duplicando 2 veces este sector por esa superposición. Entonces, por eso quiero evitar eso y hacer un poquito más fino, podríamos decir, nuestro modelo, y por eso es que yo voy a disponer un link. De todas maneras, los resultados no disipan casi nada, no disipan mucho, pero bueno, prefiero personalmente utilizar de esta forma la conexión del muro con la zapata, de la pantalla con la zapata. Bien, entonces aquí tenemos las dimensiones. Bueno, vamos a ver. Esto lo voy a copiar y lo traigo acá. Bien, estas son las dimensiones de la zapata. Ya. Donde tenemos una altura de principio a fin de 7.8 metros. 7.8 metros. Entonces hemos indicado que desde el centro vamos a tomar en cuenta la altura total del muro, ¿ya? Esta va a ser la altura total del muro. Porque en el programa SAP tomamos en base a sus ejes globales. Y sus ejes globales van a estar respecto al eje neutro de la zapata, y esto va a ser Z, esto va a ser X, y obviamente este otro va a ser el eje Y. Bien, entonces por eso es que vamos a tomar una altura reduciendo la mitad del espesor de la zapata. Si hacemos valores, 7.8 menos la mitad de la zapata, que es 0.4, vamos a tener 7.4 metros. ¿Ya? 7.4 metros. Ahora, también vamos a necesitar una altura de la pantalla al momento de asignar las presiones. ¿Ya? Al momento de asignar las presiones, vamos a necesitar esta altura de la pantalla, que va a ser 7 metros, ¿no? Ese valor ya lo tenemos. 7 metros. Muy bien. La base de la zapata, aquí estamos viendo, tiene 5.1 metros. Por si acaso, ¿no? No sé, había una consulta hace un momento, ¿cómo sacamos los valores? ¿Cómo sacamos los valores? Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí. Para hacer el predimensionamiento, si tenemos la altura h, que esto es lo que necesitamos conocer, ¿no? Al final, todo empieza cuando se conoce también la altura del muro, y dependiendo de esa altura, vamos a definir las otras dimensiones, que son predimensionamientos. Este valor de la base, acá vamos a definir la base, pues la base va a estar, ¿ya? La base va a ser igual a un rango. Puede estar entre 0.5 de la altura h a 0.7 de la altura h. ¿Está bien? Entonces, entre ese rango podemos ir trabajando. Ahora, la altura de la zapata, ¿ya? Lo vamos a denominar con la letra h minúscula, h minúscula, y acá también esta base, ¿no? La base del muro,
la parte inferior, la pantalla, perdón, lo podemos denominar como A sub B. Pueden encontrar diferentes nomenclaturas, pero bueno, A sub B, ¿ya? A sub B, H minúscula, tiene que ser mayor o igual a 0.1 de la altura. De la misma manera, este valor de A sub B tiene que ser mayor o igual a 0.1 de H. Son dimensiones mínimas estos de acá. Mayor o igual, vamos a poner. Bien, la longitud del pie en bibliografías van a encontrar también que tienen 0.1 de H. La longitud del pie. Lo voy a poner de esta forma, LP. Y la longitud del pie en varias bibliografías van a notar que se encuentra en un valor de 0.1 de H. ¿Ya? Pero personalmente yo les podría recomendar también que puedan jugar hasta un 0.33, o es decir, un tercio de la altura H. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Muchas veces, al prolongar un poco más el pie, favorecemos bastante en el tema de controlar las presiones admisibles o las presiones que se están presentando sobre el suelo. Ahora, la del talón, ¿no? La longitud del talón, ya simplemente sería la reducción. La reducción, ya conociendo este valor, conociendo este otro, y conociendo la base, tranquilamente llegamos a conocer eso. Muy bien. Ahora la parte de la corona, ¿ya? Bueno, no hay una ecuación que nos indique toma este valor exclusivamente, pero por lo menos tiene que ser 0.3 metros, mínimo. ¿Ya? Mínimo. Muy bien. Ahí tenemos ese valor donde, bueno, las dimensiones, ¿no? Las dimensiones ahí tenemos. Bien. Ahora, con esas dimensiones que ya estamos trabajando acá, vamos a ir al programa al AutoCAD. Bien, aquí ya lo tenía ese dibujo, pero bueno, en el AutoCAD yo voy a hacer lo siguiente. En el AutoCAD yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este muro, con esas, ya sé que tiene esas dimensiones con las cuales estamos trabajando. Voy a copiar a una plantilla de este cero. Voy a pegar donde sea, ahí tenemos, y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Voy a discretizar. Entonces, aquí voy a hacer un corte. ¿Ya? Aquí voy a hacer un corte. ¿Ya? También para el centro. Para el centro acá hago otro corte. Esto con la finalidad de exportar al SAP, y en el SAP ya tome en cuenta estas discretizaciones. Ahora voy a crear dos layers. Uno para los elementos línea, que solamente me van a servir para dibujo. Otro para los elementos shell, ¿ya? O área, lo vamos a poner, o bueno, lo que sea, muro, por ejemplo. Depende de nosotros. Con esos nombres que hemos indicado, en el SAP se va a reconocer. Lo cierro, vengo a elegir elemento línea. Bueno, no he cambiado el color. A ver, voy a cambiar el color. Amarillo, por ejemplo. Y vengo, elijo elemento línea y empiezo a dibujar los ejes neutros, ¿ya? Tomando en cuenta esas discretizaciones o esos cortes que vamos a ir haciendo. Muy bien, ahí tenemos. Y acá voy a extender otro. ¿Ya? Acá voy a extender otra línea justo hasta donde llegamos. Bueno, voy a habilitar ortogonal. Bien, en este caso coincide con este extremo. Bueno, muchas veces no siempre coincide. Posiblemente se encuentre en este punto, de acuerdo a la pendiente. Bueno, en este caso está coincidiendo. Ahí está. Entonces tengo eso dibujado. Voy a una vista en 3D, tridimensional. Selecciono todo esto con la opción 3D, rotate. 3D, rotate. Con el círculo de color rojo hacia arriba, ya he invertido, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente.
Bueno, hagamos de cuenta que tenemos un muro de 7 metros de ancho. Hagamos de cuenta que tenemos un muro de 7 metros de ancho. Estos elementos los voy a borrar. ¿Ya? Estos de acá los voy a borrar. Ya no me sirven. Solo me quedo con eso. Esto lo copio a 7 metros. ¿Ya? Y de ahí voy a ir generando elementos. Cambio a muro y vengo acá a la opción de 3D fase. 3D fase. Entonces aquí tenemos de esas discretizaciones que ya teníamos, aquí están sus vértices en sentido antihorario. Enter nuevamente. Otra vez Enter. Ya, acá tenemos nuevamente esas 4 esquinas donde hemos ido discretizando. Entonces, esto también nos sirve para que en el programa SAP, repito, tome en cuenta esos enlaces y que tenga una buena discretización. Bien, acá también Enter y siempre empiezo de esta esquina. Si el primer elemento he dibujado desde esta esquina, empezado de esa esquina en sentido antihorario, los demás también tengo que hacer el mismo procedimiento. Bueno, entonces el otro caso, vamos a venir acá, empiezo en este punto, vengo acá abajo, bien, aquí en esta esquina y en esas 4 esquinas. Bien, entonces ahí tengo mis elementos, zapata y muro, selecciono todo, mover desde esta esquina, Shift numeral, o Shift 3, que me genera numeral, 0,0,0, Enter. Entonces, eso está llevando a que ese punto justo esté en el eje global 000. Lo voy a guardar, ¿ya? Save as, lo voy a guardar como un archivo DXF. ¿Ya? DXF, bueno, yo ya tengo una carpeta, bueno, ustedes guarden en la carpeta que gusten, voy a poner muro, ya, webinar. Muy bien. En DXF y necesariamente tengo que cerrar. Lo pongo no. Bien, voy a ir al programa SAP. En este caso ya tengo habilitada la versión que gusten. Esta la que estamos manejando es la versión 22. File, nuevo modelo. Va a demorar un poquito en abrir la ventana. Un poco de paciencia. Bien. Bien, ahí está. Las unidades que les convenga. ¿Ya? En tonelada metro yo voy a manejar una plantilla en blanco. Cierro una de las ventanillas. ¿Ya? Me indican que hay problemas de audio. No sé si es así. ¿Se escucha? ¿Se escucha correctamente, ingeniero? Perfecto, ahora sí. Debe ser un tema de la misma computadora del participante. Muy bien, seguimos. Seguimos entonces, ahí está. Venimos a habilitar acá en la opción de File. ¿Ya? File, importar, AutoCAD DXF y la carpeta, ¿no? Muro webinar. Ustedes buscan, bueno, aquí ya se habilita el muro webinar. Selecciono abrir. En Z, perfecto, las unidades tonelada metro. Lo que me interesa es las unidades en metro. Ok. Y donde dice Shell. Solamente los layers muro. Ok. Entonces ahí ya tenemos, voy a salir de las grillas, lo voy a eliminar. Perfecto. Acá voy a ir a definir, por ejemplo, propiedades. Bien, más allá de los materiales que utilicemos, ¿ya? Más allá de los materiales que utilicemos, bueno, a ver, hagamos rápidamente. El concreto trabajemos con un material H21, por decir, ¿no? Estamos trabajando a valores a grandes rasgos. En tonelada metro, el peso específico vamos a trabajar con 2.4, cambiamos a kilogramo centímetro, ¿ya? Kilogramo centímetro para anotar la ecuación del módulo elástico, que es 15.100 por SQR de 210, ¿no? Que es la resistencia. Perfecto. Acá también modificamos 210
210. Ok. Vamos a crear un nuevo material. Bueno, crear un nuevo material. REBAT, que son las bases de construcción, grado 60, el equivalente a 4200, ¿no? Eso es como estaríamos indicando un FI 4200. Bien. El módulo elástico no cambiamos, lo que sí vamos a ajustar, este es 4200. Retornamos a las unidades de tonelada metro, donde el peso específico de este material es 7.85 toneladas metro cúbico. Ok, ok. Definir las secciones, aquí todo están en área, y aparece por defecto 1, ¿no? Si yo hago un clic derecho acá, o puedo ver acá un clic derecho en este elemento, automáticamente está con esa sección. Entonces yo voy a aprovechar directamente esa sección que ya aparece por defecto, voy a modificar y lo voy a poner como zapata. Zapata. El espesor de 0.8, el material ya está definido, el color, bueno, lo puedo cambiar como este de acá. Ok, voy a añadir una nueva sección, que ya este va a ser para el muro o la pantalla. Un color, bueno, este de acá. Y la pantalla voy a anotar una sección cualquiera. Ya puede ser 4, que es la parte de la corona. 4, ok. ¿Por qué no he definido con exactitud? Porque es una sección variable que lo vamos a ir ajustando en un momento. Ok. Bien, si yo veo, por ejemplo, a través de una instrucción, tenemos este caso. Ya tenemos este caso. Esto lo voy a seleccionar, voy a asignar sección, este va a ser muro. Ok. Entonces ahí está. Para darme cuenta, voy a pedir que me muestre a través de sus secciones. Ok. Ahí está. Se nota mejor. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es hacer la sección variable de este muro, porque no es totalmente recto. Lo que hago es seleccionar este muro, clic derecho, ver solamente el muro. Voy a habilitar los labels para que vea sus puntitos, que aquí tenemos sus puntitos. Por ejemplo, este es el muro 14, 11, 12 y 13. Bien, entonces en este muro, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Selecciono el muro, vengo acá a asignar área, la cuarta opción, ver los espesores y en esta otra. Selecciono, hago clic y acá nuevamente sus 4 puntos. Entonces el punto 0 va a tener un espesor de 0.4, el punto 12 que está abajo, 0.8 de espesor, 0.8 también el otro, y el 14, 0.4. Presiono OK, OK, vamos a ver. Entonces se puede notar que la parte inferior se ha ensanchado. Lo que ahora me falta es que una cara sea vertical. Eso es lo que me falta. Entonces, si aquí hemos visto en el AutoCAD, por ejemplo, aquí hemos visto que desde el centro, a ver, nuevamente vamos a dibujar. Desde el centro hemos dibujado, bueno, aquí coincide. Entonces, lo que vamos a hacer es mover, ¿ya? Porque en este momento esto está, en este momento en el SAP está de esta manera. Entonces, yo voy a mover la mitad de ese, la mitad, ¿no? del espesor en la parte de la corona. Por lo tanto, selecciono, asignar, área, cuarta opción, y vengo aquí a esta otra y pongo ver. A ver, voy a mover un poquito para darme cuenta. Ver, entonces, el punto 11 y el punto 14 yo voy a desplazar 0.2 y 0.2. Veamos si es en positivo o que tal vez necesitamos en negativo. Vamos a ver. Ok, aplicar. Bien, se ha desplazado en el sentido que queríamos. Ok, entonces si yo vengo a ver una vista en 3D, XZ, apertura 0, ok, tenemos eso. Voy a hacer clic derecho y ver todo. Entonces ahí tenemos todo lo que es nuestro muro con elementos área. Bueno, necesitamos invertir en el otro sentido, ¿no? No hay ningún problema. Lo único que hacemos es
seleccionar el muro, clic derecho, ver solamente el muro, ahí está, asignar área, la cuarta opción. Lo único que hacemos aquí en esta parte es modificar y en vez de poner positivo vamos a indicar que sea negativo. Nada más que eso, para que la pendiente vaya en el otro sentido. Ok, ok. Ahora sí ya tenemos tal como queríamos. Voy a salir acá los labels que ya no me sirven y clic derecho ver todo. Ahora vamos a discretizar, sin antes ver sus ejes locales. Vamos a ver acá. Vamos a salir de la instrucción y voy a ver sus ejes locales del programa. Ok. Bien, lo que yo voy a hacer es que este eje es el eje local del muro, por ejemplo, el que está con la flechita roja, que es el eje local 1 de los elementos área, vayan en el mismo sentido. Lo voy a invertir este eje rojo que vaya hacia arriba. Y también notar de que para la pantalla o para el muro, el eje local 3 está de izquierda a derecha y de la zapata está de abajo hacia arriba. Cuando yo habilite diferentes opciones, por si acaso acá ya estamos indicando el botón va en sentido del eje local 3, ¿ya? Sigue la dirección del eje local 3 y el top va en sentido contrario del eje local 3, por si acaso. Para asignar las presiones del suelo vamos a seguir la dirección del eje local 3 de la zapata, entonces sería el botón. Y para las presiones del suelo también, ¿no?, que estamos aplicando en esta opción, vamos a aplicar botón. Eso por si acaso. Primeramente esto voy a modificar. Asignar área, voy a rotar esos sus elementos. Local Axel, la segunda opción, en esta de acá, de 3.2 lo pongo 3.1, ok, ok, y ya tenemos, ¿no? Esto para comodidad de ver las respuestas posteriormente. Selecciono todo, editar, dividir áreas, y lo voy a discretizar a cada 0.5 metros. Ok. Ahí tenemos, ¿no? Ya está discretizado. Vengo al eje XY y voy a asignar un coeficiente de balasto, ¿ya? Un coeficiente de balasto en kilogramos centímetro. Asignar donde dice área spring. Perdón. Close, control Z. ¿Ya? No era ese el caso, perdón. Nuevamente asignar área spring, es esta. Área spring. Entonces, aquí vamos a ver un coeficiente de balasto. Necesitamos un coeficiente de balasto. Entonces, tendríamos que tener a través de un estudio de suelo esa información, ¿ya? De todas maneras, acá vamos a asumir un valor. ¿Ya? Vamos a asumir un valor. Esto es una tabla que el ingeniero Morrison, bueno, muchos deben conocer, ha elaborado. Y vamos a adoptar acá, de acuerdo a esta tabla, suponiendo que nuestra capacidad admisible sea 1.4. Suponiendo ese rango, entonces tendríamos que manejar un coeficiente de balasto de 9.2. ¿No? Esta tabla nos indica aquello, pero repito que el suelo no es tanto así. O sea, el suelo es bastante impredecible y tendríamos que tener una información mucho más precisa, ¿no? Y no tanto así de una tablita. En este caso estamos optando por esto para hacer algún caso rápido para el webinar. Bien, asignamos área, decíamos área spring. El suelo solamente va a trabajar a compresión y la opción de bottom, ¿no?, que vaya de abajo hacia arriba, eso es lo que decíamos, y 2.92 kilogramos centímetro cúbico. Ok, ya se ha asignado. Entonces el suelo ya está trabajando en el sentido vertical. Voy a seleccionar estas esquinas y vengo a asignar joints, restricciones, y voy a liberar en el eje Z porque ya está trabajando el coeficiente de balasto. Entonces, en X y en Y voy a restringir desplazamientos, ok. Ya tenemos eso. Ahora, ya voy a una vista en 3D. Voy a salir de los ejes locales, no me interesa. Ok. Bien, entonces
nos falta simplemente cargar, hacer las carguitas, y aquí rápidamente. Hagamos de cuenta que esto sea un peso del suelo, ¿de cuánto? Acá vamos a aplicar. Que este peso tenga un peso específico de cuánto, de 1.8 toneladas metro cúbico. 1.8 toneladas metro cúbico. Bien, y como habíamos visto a un inicio, la presión que se va a ejercer sobre la zapata, ¿no?, sobre el talón en este caso, va a ser un esfuerzo vertical. Y esto no es nada más que el peso específico por la altura del suelo, y esa altura del suelo va a ser de 7 metros. ¿Está bien? Entonces, si hacemos esa multiplicación, 7 por 1.8, vamos a tener 12.6. 12.6. Entonces, selecciono todo esto, teniendo el cuidado de que estos dos elementos centrales pertenecen al ancho de la pantalla. Entonces, por eso es que no selecciono ese otro elemento. Entonces, ahí vengo a asignar cargas en las áreas, uniforme. Vamos a crear primeramente, vamos a definir patrones de carga, uno para el empuje horizontal, añadir otro para el relleno en el tras 2, ¿ya? Añadir, entonces esas dos cargas, ok. Antes de nada, como tipo otro, vamos a modificar esto acá también, como tipo otro. Modificar, ¿no? El único que tiene valor del peso propio y el programa ya lo analiza es el peso propio de él. Ok, entonces asignar cargas en las áreas, uniforme, con un valor, cambio las unidades primeramente, tonelada metro, asignar área, uniforme, en toneladas para el relleno en el tras 2, 12.6 toneladas, de forma en área. Ok. Ya están aplicadas. Ahora vamos a aplicar el empuje horizontal. ¿Ya? Entonces, el empuje horizontal podemos calcular rápidamente. ¿Ya? Rápidamente. Y el empuje horizontal, por si acaso, tenemos que ir realizando respecto a los ejes del programa. ¿Ya? Para el programa, este es el eje 000. Muy bien, aquí está toda esta presión que se va a generar. Lo vamos a aplicar de forma superficial en área. Bien, toda esa altura es 7.4 metros. Toda esta altura es 7.4 metros. Por lo tanto, el esfuerzo horizontal, ya eso hemos explicado al inicio, es el peso específico del suelo por la profundidad, que va a ser H, por el coeficiente activo. ¿Ya? Por el coeficiente activo, perdón. Muy bien, entonces el coeficiente activo, si reemplazamos, ¿ya?, rápidamente, que es la tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción, tomaremos un ángulo de fricción de 30. Ya estamos asumiendo algún valor, que esto, repito, ustedes tendrían que tener con los estudios de suelo. Un ángulo de 30 dividido entre 2, y al cuadrado vamos a tener acá exactamente un tercio, ¿no?, que sería 0.3333. Bien, entonces haciendo la multiplicación de todos esos valores, conocemos 1.8 es el peso específico, la altura que estamos trabajando en este caso, 7.4 por el coeficiente activo, 0.3333. Entonces, si ustedes están haciendo las operaciones, les tendría que salir igual acá, 4.4. 4.44. 4.44. Bien, esto lo voy a retirar acá, abajo, e indico esto. 4.44 toneladas metros cuadrados. Bien, aquí arriba, como la presión es 0, vamos a poner directamente 0 toneladas metros cuadrados. Bien, entonces en el programa lo que tenemos que hacer es esto, lo toma como la letra P, esto lo toma como la D, toda la altura que es Z, 7.4, nuestra altura de análisis, y tenemos que sacar un valor C, ¿ya? Un valor C.
ese valor C no es nada más que P menos D, esto en el programa SAP por si acaso, ¿ya? Entre Z. Ahí está. Si tenemos, por ejemplo, que el valor de P es 0, se simplifica, aquí vamos a tener un valor en negativo de 4.44 dividido entre 7.4. Dividido entre 7.4. Tendríamos exactamente 0.6 menos 0.6. Entonces, en el programa, lo que hacemos en el programa es seleccionar, ¿ya? Seleccionar según sus propiedades, elementos muro, seleccionar, cierro, clic derecho, ver solamente el muro, y voy a crear unos joints. Esos valores, primeramente voy a hacer incidir en los joints, que es asignar o definir joints patterns. Para el empuje horizontal, añadir, esto lo voy a borrar. ¿Ya? Me quedo con el empuje horizontal, selecciono todos los puntos del muro, asignar joints, y acá está, ¿no? Lo que yo necesito es anotar este valor C, que es menos 0.6, y el valor D. Las unidades en tonelada metro, por si acaso, ¿no? El valor D es 4.44 para el empuje horizontal, por si acaso. ¿Ya? Ok. Y aquí vemos, ¿no? En la parte superior es 0, y en la parte inferior de la pantalla es 4.2. 4.2. ¿Por qué es 4.2 y no 4.44? Porque la pantalla o los elementos de la pantalla están iniciando esta altura, ¿no? No están acá justo en el eje 0. Entonces, obviamente que va a haber una pequeña variación y es 4.2, ¿no? Es lógico. Ahora, teniendo eso, lo que voy a hacer es que estas cargas que hemos aplicado horizontalmente lo voy a hacer incidir como superficiales. Asignar cargas en las áreas, presiones superficiales, empuje horizontal, acá respecto a un joint del empuje horizontal y aquí pongo 1. Ok, ya. La flecha está en el sentido contrario, vamos a corregir eso. Asignar nuevamente joints, cargas superficiales, y vamos a reemplazar. Y aquí hemos indicado, vamos a poner button. Ok, entonces simplemente cambiamos la dirección de nuestras cargas o nuestras presiones. Entonces ya tenemos todo el modelo. Si ya tenemos todo el modelo, lo que nos corresponde es hacer el análisis. Ya vamos a hacer correr el análisis. Bien, le pido que analice. El modal no me interesa. No me interesa que corra. Aquí voy a poner muro Edgar. Muy bien, guardar. Ya va a salir un error. Ya no hemos dispuesto las conexiones de la pantalla y la zapata. Ya va a salir un aviso que va a estar ilógico el valor, el cálculo. Ya no hay problema, lo vamos a ir cerrando. ¿No? Ahí exactamente. Ya salgo porque no está conectado. Nos faltaba ese pequeño pasito que lo hacemos en este momento. Definir acá en secciones, link, a través de links rígidos vamos a transmitir esas cargas, modificar y voy a poner fitas, que todo, transmita rotaciones, también rotaciones, momentos, todo. Ok, voy a dibujar, acá me acerco un poco más. Acá me acerco un poco más y vamos a dibujar. Vamos a conectar este muro con la pantalla, ¿no? Draw a través de dos puntos, esos links, y lo extiendo. Ahí está. Entonces, le voy a copiar esto. Lo voy a copiar control R a cada 0.5 metros, 14 veces. Ok. Entonces ahí tenemos que en cada uno de esos puntos se han enlazado. Bien, ya tenemos esa seguridad y vamos a hacer correr el modelo nuevamente.
Bueno, entonces podemos ver en kilogramos centímetro, creando una combinación, definir combinación de servicio, por ejemplo, ¿ya? De servicio, que va a ser el peso propio, el empuje del suelo y el relleno en el tras 2. Ok, ok. Entonces vamos a ver en una vista XY las presiones que se están generando en el suelo debido a la combinación de servicio. Podemos ver que acá adelante tenemos una presión de 1.20, perdón, acá 0.9. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que las presiones que se están generando en la base de la fundación, está de esta manera. Está algo lógico a lo que generalmente se obtendría, ¿no? 1.2 kilogramos centímetro y aquí 0.90 y algo. Bien, esas son las presiones que se están presentando según el programa SAP. Ahora podemos también ver rápidamente los momentos que se están produciendo en la pantalla, en la zapata y todo aquello, ¿no? Entonces creamos una combinación nuevamente de diseño, añadir uno, diseño, el peso propio con 1.2 de acuerdo a la CI, ¿ya? El empuje horizontal 1.6 y el relleno también 1.6. Ok, ok. Entonces yo podría ver los momentos en las áreas que se están produciendo, momento 1.1 por la combinación de diseño. Ok. Bien, entonces estos serían los momentos, esos serían los momentos que se están presentando. Entonces para la pantalla tendríamos un valor de, en toneladas, vamos a ver en tonelada metro, 54.39, ¿no? 54.78, 75, ¿no? 54.78, es decir. Entonces ese sería el momento con el cual estaríamos haciendo el diseño de nuestra pantalla. Bien, el momento que se está presentando, el momento último de diseño, 54.78 toneladas metro. Bien, las aplicaciones es simplemente estudio de suelos, mecánica de suelos y las combinaciones en base a la CI, ¿no? Las combinaciones de diseño que es la CI. Después todos estos valores que estamos trabajando es estudio de suelos, mecánica de suelos. Entonces aquí podemos ver para el empuje de suelo, por ejemplo, sacar con un cálculo manual, ¿no? El empuje del suelo, ¿cómo lo calculamos? Que es un medio, el peso específico del suelo, que hemos trabajado 1.8, la altura para la pantalla solamente la altura es 7 metros la que va a trabajar, 7 al cuadrado, por el coeficiente activo que es 1/3. Entonces, si yo tengo aquí a través de un cálculo manual, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto voy a tener? Acá voy a hacer el cálculo. Tendría la fuerza de 14.7 toneladas. ¿Cuánto es el brazo? El brazo no es nada más que la altura dividido entre 3, que sería 7 dividido entre 3, 2.33. 2.3333. Entonces, el momento último para la pantalla es ya con su mayoración del empuje del suelo. El suelo es el único que está actuando, que sería el momento fuerza por brazo, ¿no? 14.7 por 2.333. Bien, y este valor 1.6 por 14.7 por 2.3333 nos da un valor de 54, bueno, parece 9, vamos a quitar, 54.88 redondeando. Bien, aquí tenemos tanto como el programa como un cálculo manual rápidamente, ¿no? Entonces estamos viendo a grandes rasgos en este webinar lo que se puede hacer con el programa, con los cálculos manuales y en fin, ¿no? Entonces aquí tendríamos también para la zapata los momentos de diseño, por ejemplo, menos 28 para el talón, 28 toneladas, y acá tendríamos 16 toneladas, ¿no? Y sabemos que para el tema para la zapata, ¿no?
todo el peso que va a venir acá encima va a generar que esto tienda a deformarse hacia abajo y los momentos van a ser de esta forma. El momento negativo acá, y para el pie, las reacciones del suelo tienden a que se deformen hacia arriba y la presión va a ser, o el momento va a ser hacia arriba. Entonces, de esta forma es como con un cálculo manual se podría obtener los momentos últimos. En el programa también si vemos rápidamente, view a través de drought, section code, si yo corto por la mitad, por ejemplo, yo voy a ver igual ese tipo de diagrama. Aunque ya hemos visto que era 16 y 34, si no estoy mal. Entonces es idéntico a lo que acá estamos viendo. Muy bien, entonces, de hecho se puede hacer mucho más, se puede hacer muchas cosas más, entonces en ese sentido es que hemos querido mostrar lo que se tendría, ¿no? En cuanto a un análisis de estabilidad y obviamente trabajando también con la herramienta del programa SAP. Bien, espero haberles por lo menos compartido algo de mi conocimiento y que les haya sido de utilidad, que les haya interesado y les haya gustado, pues con mucho gusto acá hemos estado presentes. Muy bien, licenciada. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Vamos a dar por culminado el webinar de hoy para luego pasar a lo que teníamos programado para esta tarde.